Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Nueva edición de Profundidad de Campos, hoy día para hablar con el senador José García Ruminó, de Renovación Nacional, contador público, auditor, pero parlamentario hace harto tiempo, senador. ¿Cuánto tiempo lleva en el Parlamento? ¿Cómo está usted? Muy bien, Sergio, qué alegría saludarte, saludar también a todo el equipo que está detrás para hacer posible este programa. A todos, muchísimas gracias. 30 años de parlamentario, Sergio. Yo tengo ya 12 años 12 años en la Cámara de Diputados y 18 años en el Senado. Bueno, usted integra varias comisiones que son bien críticas en algún momento: Hacienda, Educación, la mixta de presupuesto, en fin, la bicameral también de Transparencia, y preside la Comisión de Ética. ¿Cuál es de esas comisiones la que más le gusta y la que menos le gusta? Difícil pregunta. A ver, yo diría que la que es más ingrata es la Comisión de Ética, porque nos toca conocer de muchas situaciones en las que uno tiene que pronunciarse sobre el comportamiento ético de nuestros propios colegas. Y muchas veces, yo creo que en general, las senadoras, los senadores, actúan bastante bien, bastante bien. Sin embargo, una cosa es la percepción nuestra y otra es la percepción que puede tener la ciudadanía. Entonces, cuando uno empieza a ver las distintas denuncias que llegan, porque llegan denuncias por distintas vías, a pesar de que la Comisión de Ética solo puede conocer de aquellas denuncias que llegan de otros senadores o cuando nosotros tomamos conocimiento de un hecho que no consideramos que amerita ser investigado y lo hacemos. Hemos tenido que en más de alguna oportunidad sancionar y por supuesto eso se hace con mucho rigor jurídico también. Y bueno, no siempre es lo más grato, pero yo sigo creyendo que es muy bueno que tengamos nuestra propia Comisión de Ética y Transparencia. Nos toca pronunciarnos mucho también sobre la solicitud de datos que se piden al Senado. Normalmente tratamos de acceder a la mayor cantidad de datos que se nos piden. Todo eso también lo ve la Comisión de Ética, por eso nos llamamos Ética y Transparencia. Pero como digo, yo creo que es muy bueno que tengamos nuestra propia Comisión de Ética y que contribuyamos lo más posible a que los senadores tengamos un comportamiento intachable, tengamos un comportamiento de buena convivencia, de sana convivencia, porque en estas disputas políticas, bueno, más de alguna vez ha ocurrido en que nos enojamos tanto que perdemos la capacidad que tenemos que tener siempre presente, la capacidad de entendernos, la capacidad de escucharnos, la capacidad de construir acuerdos y de hacerlo de buena manera, sin ofender a nadie. La situación relativa a derechos humanos finalmente se aclaró, ¿no? No, no se ha aclarado todavía. Lo va a tener que ver la Comisión de Ética. Espero poder convocar en estos días, porque han producido un par de situaciones, Sergio, que primero hoy día ya a partir del 1 de octubre las comisiones y las salas solo pueden sesionar de manera presencial. Y en segundo lugar, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar los días lunes muy tempranito en la mañana y era muy conveniente la hora porque todos podíamos estar. La Comisión de Ética tiene 5 integrantes y para sesionar necesita 4, no 3, como las otras comisiones, 4. Entonces, esa hora era muy conveniente porque todos podíamos estar. Ya cuando comienzan a funcionar las otras comisiones, se hace bastante más difícil que podamos estar 4. A eso hay que agregar que de repente hay alguien que por distintas consideraciones tiene que inhabilitarse para conocer de una determinada materia, entonces ya quedamos más apretados con el quórum.
Pero ¿cuál es el punto de fondo que tienen que resolver en ese ámbito? Ahora. Lo que ocurre es que en la Comisión de Derechos Humanos, me iría un poco más atrás. Lo que ocurre es que en marzo del 2018, primeros días de marzo, quiero recordar que el Senado se instala, la nueva sala del Senado se instala el 11 de marzo del 2018. Entonces, previo a eso, los comités se juntaron y dijeron, mire, los integrantes de las comisiones van a ser A, B, C, D, 5. Y la presidencia de las comisiones las va a asumir el comité A, el comité B, el comité C. En virtud de ese acuerdo que está firmado, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en este último año le corresponde a un integrante, a un senador o senadora de Chile Vamos. Y el grupo de senadores conformado por el senador Navarro, la senadora Adriana Muñoz y el senador Juan Ignacio Latorre, por distintas consideraciones, estiman ellos de que nadie de Chile Vamos puede presidir la Comisión de Derechos Humanos en este último periodo. Entonces, claramente lo que hay es un incumplimiento del acuerdo. El senador Navarro nos dice, mire, ese no es un tema ético, ese es un tema político. Y eso será en definitiva lo que va a tener que resolver la Comisión de Ética y Transparencia del Senado. Y lo vamos a tener que hacer luego de habernos dado varios plazos y de que la propia mesa del Senado y los comités del Senado, a quienes yo les agradezco, han hecho sus mejores esfuerzos por resolver de la mejor forma posible el tema de la presidencia de Derechos Humanos, pero no ha habido caso y finalmente va a tener que intervenir la Comisión de Ética pronunciándose al respecto, si hay una falta ética o si solo se refiere a un hecho político, porque tampoco tenemos imperio nosotros como para poder decir, mire, la Comisión de Derechos Humanos tiene que ser presidida por un senador de Chile Vamos. Lo que hacemos es apelar a los acuerdos firmados para que se cumpla lo que en los compromisos que se asumieron y por escrito en marzo del año 2018. Damos vuelta a la página y pasamos a la económica, que es crucial, sobre todo cuando se tiene que discutir el presupuesto de la Nación para 2022. Y bueno, los datos que conocemos, y ustedes seguramente con más profundidad lo que uno ha recibido como información de la decisión del gobierno, ¿no es cierto?, que el próximo año hay que apretarse el cinturón porque va a haber menos recursos que este año, ¿no? Efectivamente, los recursos de este año son del orden de los 100.000 millones de dólares. Ese es el presupuesto de este año, en que una parte muy importante, sobre 20.000 millones de dólares, han estado destinados al pago del IFE, el ingreso familiar de emergencia. ¿Y cómo se han financiado estos programas sociales? Básicamente con mayor deuda, con mayor endeudamiento público y también usando de los pocos ahorros que quedan en el fisco. Entonces, hemos aumentado la deuda y hemos disminuido los ahorros. ¿Es sostenible seguir haciendo lo mismo para el año 2022? No, no es sostenible. No hay cómo, porque los niveles de deuda, estamos hoy día en aproximadamente un 35% de deuda pública. Los diferentes técnicos nos dicen que llegar a un nivel de deuda de 40 puntos ya es muy riesgoso para el país, hace que suba la tasa de interés muy fuertemente y por lo tanto todas las recomendaciones es que comencemos a equilibrar las cuentas fiscales y sobre todo a controlar la deuda pública, que ojalá no llegue al 40%. En realidad los pronósticos es que en un par de años más, Sergio, vamos a pasar ese 40%. Y Chile va a perder algo que es muy importante, que es la calificación para que los inversionistas extranjeros vengan aquí con sus proyectos y los financien, o vengan a financiar proyectos chilenos. Y eso puede tener una repercusión muy grande en el empleo, particularmente en el empleo.
en el desarrollo de nuevas tecnologías, en fin, todo lo que le pedimos a la inversión extranjera. Entonces, por eso yo creo que es necesario, y así todos los economistas también han señalado, que este apriete de cinturón que ha propuesto el Ejecutivo para el año 2022 es necesario. Es necesario. Probablemente nos podamos mover dentro de ciertos márgenes, pero hay bastante coincidencia técnica en que hay que disminuir el gasto público, que no podemos seguir aumentando la deuda, que no podemos seguir aumentando el déficit fiscal, y los ahorros ya prácticamente se han terminado. Nosotros en algún momento, Sergio, llegamos a tener cercano a los 30.000 millones de dólares de reservas, de ahorros. Hoy día estamos en 2.500 millones. Entonces, realmente... ¿Qué le diría usted a las personas que ven desde afuera toda esta discusión, debate técnico a nivel de parlamentarios con el Ejecutivo? Dice, claro, los partidos que están en el gobierno hoy día, bueno, en un gobierno que se va a venir otro gobierno y no se sabe quién va a ser, entonces es muy fácil pasarle la pelota al gobierno que viene, ¿no? Y con un presupuesto que va a ser más flaco. ¿Cuál es la respuesta que tendría usted, por ejemplo, frente a esas críticas que pudieran surgir al respecto? A ver, Sergio, estrictamente no es un proyecto de presupuesto más flaco, porque si yo lo comparo con el presupuesto aprobado para el año 2021, es en términos reales un 3% más gordo, para usar los mismos términos. Es decir, es un presupuesto en términos reales mayor al que aprobamos el año 2020 para el 2021. Lo que pasa es que el año 2021, este año, a raíz de la pandemia, se acordó implementar el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, prácticamente universal, porque quiero recordar que se le está entregando al 90% de las familias. Eso significa un aumento del gasto del orden de unos 20.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Y como digo, eso se ha financiado básicamente con deuda y usando todos los ahorros, gran parte de los ahorros que se habían acumulado durante buen tiempo. Entonces, el presupuesto sigue siendo mejor que el que aprobamos el año 2020 para el 2021. Pero naturalmente, como no nos podemos seguir endeudando al ritmo que veníamos, y además se están recuperando fuertemente los empleos, se está recuperando la actividad económica, se estima que este ingreso familiar de emergencia ya no va a ser necesario para el año 2022. Ahora, ojalá, Sergio, que así sea, porque naturalmente la pandemia está ahí, los contagios han disminuido fuertemente, el proceso de vacunación ha sido muy exitoso, pero Dios permita que no tengamos nuevos rebrotes, que no surja por ahí una nueva variante y que haga que los contagios vuelvan a aumentar significativamente y que tengamos que estar con una crisis sanitaria como la que nos tocó vivir tanto el año 2020 como una parte de este año 2021. Senador García Rubino, uno de los grandes problemas que tenemos en Chile hace rato ya es el de la vivienda. Alrededor de 600.000 están faltando para atender las necesidades de los ciudadanos de este país. Entonces, ¿cómo se va a resolver el problema si por una parte el gobierno propone gravar con impuestos a las empresas constructoras, que eso lo van a trasladar inmediatamente al precio de las casas y departamentos, y por otra parte tenemos el alza de las tasas de interés y eso va a incidir directamente en los créditos hipotecarios? ¿Cuál es el camino de salida? Hace ya un par de años que tuvimos bastante consenso político en la necesidad de revisar las distintas exenciones tributarias que tiene nuestra legislación. Se estima que esas exenciones tributarias representan menores ingresos para el fisco por unos 10.000 millones de dólares. Una de ellas es el tratamiento diferenciado que tiene el IVA en la construcción. Hay un nivel de viviendas, en general las viviendas de los programas del Ministerio de Vivienda que no se ven afectadas por esta exención. Sí viviendas de mayor valor. Entonces yo creo que probablemente en algunos casos va a haber que subir el subsidio habitacional
para que no afecte a la familia y no tengan que verse obligadas a pagar un mayor valor. Ese mayor valor probablemente va a tener que ser compensado por un mayor subsidio. Pero yo quiero señalar también de que uno de los principales problemas y que incide en el valor de la vivienda es el costo de los terrenos. Los terrenos han subido mucho y por lo tanto dificultan más que los comités de vivienda puedan hacer realidad su sueño de la casa propia. Y en ese sentido está trabajando, doy fe de ello, tanto el ministro de Vivienda como el ministro de Bienes Nacionales, muy intensamente. Se está haciendo un muy buen chequeo de los terrenos fiscales, de tal manera de facilitar lo más que se pueda a los comités para que puedan usar sus subsidios y transformarlo en vivienda. El tema de poder disminuir significativamente el déficit habitacional es para el actual gobierno una tarea muy, muy importante, muy significativa, y yo estoy seguro que lo tendrá que ser para quienes sean los próximos gobernantes. La familia, si hay algo que de verdad sienten como algo muy palpable, es el poder lograr su vivienda propia. Estamos conversando con el senador José García Rubinó de Renovación Nacional, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Hay más para conversar en esta jornada. Hacemos una pausa y volvemos con usted. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en Profundidad de Campos para seguir dialogando con el senador José García Rubinó de Renovación Nacional. Senador, la discusión hoy día sobre el cuarto retiro del 10% de los fondos de AFP y de compañías aseguradoras es un gran problema que a lo mejor se resolverá de aquí a fines de octubre. Algunos senadores, por ejemplo, que habían dicho que se oponían dentro de la oposición, ahora dicen que están en reflexión. ¿Usted ve que esto puede cambiar y se va a rechazar, se va a aprobar? ¿Cómo lo ve usted? En primer lugar, Sergio, decir que yo creo que la gran mayoría de los senadores, y lo han dicho públicamente, estiman de que los retiros de fondos previsionales son una mala política pública. Eso lo escuchamos frecuentemente, incluso entre los que votan a favor. Y yo estoy convencido de eso, es una mala política pública. Lo que estamos haciendo es que tengamos mayor inflación, que tengamos pérdida de los fondos previsionales, porque va disminuyendo, se afecta la rentabilidad de los fondos, de los que retiran y de los que no retiran, y por lo tanto cada vez vamos teniendo menos recursos para mejorar las pensiones. El tema de fondo es mejorar las pensiones y mejorarlas significativamente. Eso significa tener más ahorro en las cuentas individuales, también apoyo fiscal, pero no menos ahorro. Entonces yo creo, tengo convicción de que esta es una mala política pública que tiene efectos negativos sobre la economía en su conjunto, efectos muy malos sobre nuestros trabajadores, sobre nuestros pensionados, y por lo tanto yo esperaría de que todos actuemos en consecuencia de lo que los principales del país nos han venido señalando. El presidente del Banco Central ha sido pero clarísimo, clarísimo en señalarnos los daños que le significa a la economía en su conjunto aprobar este cuarto retiro. Así que yo espero que actuemos digamos, en conciencia con ello. Y los que quieren mover el 100%, que están en su mismo sector político, no son de la oposición, pero dice, retiremos el 100%, por ejemplo, Iván Moreira, colega suyo de la UDI. Lo que ocurre, Sergio, es que hay una desconfianza en el sistema, eso yo no lo puedo negar. ¿La solución es retirar el 100%? No. La solución es que concordemos entre todos los sectores políticos una reforma previsional. Esa reforma previsional que signifique una pensión básica universal, que todos tengan derecho, cualquiera sea su cotización, a una pensión mínima garantizada.
y que los ahorros previsionales sirvan para ir incrementando esa pensión, de tal manera que todos podamos tener una vejez más tranquila, una vejez más digna. Entonces se dice, mire, retiremos el 100%, bueno, uno puede entenderlo como decir, mire, yo lo retiro de la AFP, pero me van a permitir llevarlo a otro fondo para financiar mi pensión, para ayudar a financiar el mejoramiento de mi pensión. Uno no puede estar pensando en tener mejores pensiones terminando con el ahorro. No hay milagros, en esto no hay milagros. Yo repito, para mejorar las pensiones necesitamos más ahorro, no menos ahorro. Usted menciona una palabra que ha estado latente durante mucho tiempo, desconfianza. Y precisamente la participación ciudadana está basada en la desconfianza. Un 44% de los habilitados para sufragar lo hicieron en los últimos comicios. ¿Voto obligatorio para usted o no? Yo voté en contra del voto obligatorio. Yo creo que cuando votamos, no hace muchos años atrás, el voto voluntario, inscripción obligatoria, más que inscripción obligatoria, es inscripción automática. Cuando uno cumple los 18 años, pasa automáticamente a incorporarse al padrón electoral, y voto voluntario. Yo creo que esa fue una gran conquista para la ciudadanía. Y yo creo que quienes estamos en política tenemos la obligación de entusiasmar a la ciudadanía para que vaya a votar. ¿Qué ganamos, Sergio, con tener voto obligatorio si finalmente vamos a obligar a muchos ciudadanos a ir a votar nulo o blanco? Eso no tiene mayor sentido. Además, para que exista voto obligatorio tienen que haber sanciones. El que no vota tendrá una multa. Y eso, en los últimos años en que tuvimos voto obligatorio, era inscripción voluntaria y voto obligatorio, no funcionó, porque simplemente los juzgados de policía local no tenían la capacidad administrativa de poder aplicar las multas. Entonces yo digo que en esta materia, con todas, actuemos con seriedad, actuemos con responsabilidad, y yo creo que tenemos que mantener el voto voluntario y, por supuesto, quienes estamos en esta actividad política, hacer los mayores esfuerzos para que la ciudadanía vaya a votar por convicción y no por obligación. Usted fue alcalde de Tolten, de Lautaro, de Temuco, en fin, contacto directo con la ciudadanía, ahí en la base. ¿Qué pasa en la macrozona que no se resuelven los problemas de violencia que existen? Incluso los empresarios agrícolas dicen que el gobierno ha sido inepto en esta materia, que no ha sido capaz de buscar una alternativa que permita desarrollar una actividad normal en la zona. Mientras tanto, hay reivindicaciones también de los pueblos originarios que usted conoce mejor que nadie, porque ha estado ahí muy directamente vinculado con la ciudadanía del pueblo mapuche. ¿Cuál es el camino de solución? Uno se pregunta. Sergio, he sido electo parlamentario, diputado, luego senador, con mucho voto mapuche. Los conozco a muchos de sus dirigentes. Doy fe que se trata de personas buenas, trabajadoras, que hacen los mayores esfuerzos para salir adelante con su familia y que están lejos de cualquier acción violentista. ¿Hay grupos que son violentos? ¿Hay grupos que son más radicales? ¿Hay grupos que son más extremos? Sí, los hay. Si el tema es que lo que no podemos permitir es la violencia, no podemos permitir la violencia extrema, no podemos permitir más muerte, más toma de predios agrícolas, quema de cosechas, quema de iglesias, quema de recintos de salud, porque eso no conduce a nada. Eso solo trae más pobreza, más desolación y más enfrentamiento. Entonces, se están desarrollando, varias acciones. A ver, yo diría, las universidades, las 7 universidades con presencia en la región de la Araucanía, acordaron pedirle a esta institución noruega, que tiene mucha experiencia en resolver conflictos, que trabaje en la Araucanía, también en la provincia de Arauco, en la macrozona,
con los distintos liderazgos a ver si es posible sentar las bases para un acuerdo que nos permita construir paz. Están trabajando y uno esperar que todo esto funcione bien y que finalmente nos conduzca a ello. Por otra parte, el Ministerio Público tiene que seguir persiguiendo los delitos. No es perseguir ideas, es perseguir delitos, es perseguir los incendios, es perseguir las usurpaciones, es perseguir incluso los asesinatos que se han cometido, el robo de madera, en fin. Entre otras razones, Sergio, porque también hay dirigentes y hay comunidades que han sido tremendamente afectadas por este mismo tipo de situaciones de violencia. Eh, por lo tanto, el Ministerio Público sigue teniendo la responsabilidad que le entrega el mandato constitucional, que es investigar los delitos, encontrar a los responsables, ponerlos a disposición de los tribunales y que sean sancionados conforme a nuestro ordenamiento ¿Ha jurídico. sido, ha sido ineficiente el Ministerio Público? Yo diría, Sergio, que en estos últimos años no se nota, porque son tantos los hechos de violencia, no se nota, pero de verdad que yo veo los números y veo la cantidad de personas que han sido detenidas y la cantidad de personas que son llevadas y acusadas por el Ministerio Público, llevadas ante los tribunales y tenemos un incremento. Yo espero que esa misma persecución penal de estos delitos tan graves comience a rendir su fruto y quienes optan por la vía de la violencia comiencen a abandonarla. Alguien me podrá decir, pero eso es muy ingenuo. Pero es que así es como resolvemos las cosas en un Estado de Derecho. Tiene que ser con apego a la ley, con apego a la ley. Usted Y seguramente, hay que persistir en ese camino. usted ha escuchado lo mismo que yo, empresarios agrícolas de la zona, dice que el gobierno ha fracasado en todas sus líneas porque ha enviado delegados, cambia unos por otros y no hay un camino de solución política tampoco. Estamos enfrentando dificultades muy graves de mucha violencia. Sin embargo, uno no tiene que renunciar nunca a la posibilidad de encontrar una solución. Yo creo que esta entidad noruega nos puede ayudar. No puedo pretender que toda la solución venga de allá, porque cada uno tiene que cumplir con su rol. El Ministerio Público tiene que seguir cumpliendo con su rol. El gobierno seguir cumpliendo con su rol. Atender a las comunidades, atender sus necesidades, necesidades en muchos casos de tierra, de camino. Nosotros tenemos en la ley indígena un sistema de compra de terreno para poder abordar el desmedro de tierras que tienen algunas comunidades conforme a sus títulos de merced. Tenemos al Ministerio de Obras Públicas para que se haga cargo de la falta de agua potable, de agua potable en las comunidades indígenas, atender las necesidades de caminos indígenas, de vivienda en los sectores rurales indígenas. Es decir, todo esto tiene que ser una acción de todos los órganos del Estado. Sebastián Sichel, candidato presidencial. De tal manera, Sergio, que todos nuestros connacionales, todos se sientan plenamente incorporados al desarrollo, se sientan plenamente incorporados al progreso. Si no nos hacemos cargo de eso, bueno, nos puede ocurrir que la violencia termine ganando. Sebastián Sichel, usted seguramente lo escuchó, al igual que la audiencia de Profundidad de Campo en el canal del Senado, planteó en su momento que era necesario intervenir con las Fuerzas Armadas en la región y declarar estado de sitio. ¿Usted comparte esa idea? Hay sectores, particularmente de la provincia de Arauco y también de la región de la Araucanía, y a veces también se extiende a otras regiones del país, donde el Estado no está presente, Sergio. El Estado está completamente ausente, no hay Estado de Derecho. Yeah. Entonces yo sí soy partidario de que en lugares puntuales y por un tiempo determinado, si es necesario la declaración de estado de sitio, se haga. A mí lo que me interesa es que el Estado esté en todas partes, que el progreso llegue a todas partes, que desterremos la violencia de cada rincón. Donde haya violencia la tenemos que desterrar. Y si para garantizar la protección de la familia, para garantizar el orden, la paz, la tranquilidad, el poder trabajar tranquilo, que los niños vayan al colegio sin correr ningún riesgo, que podamos entregarle atención a nuestros enfermos, para garantizar ello, si es necesario temporalmente el estado de sitio, debemos hacerlo. Senador José García Ruminó, mucho trabajo en el Senado, intenso fin de año.
así que lo vamos a dejar en libertad de acción, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, y ya tendremos la oportunidad de volver a dialogar sobre temas de actualidad que interesan a la audiencia del canal del Senado. Muchas gracias. Gracias, Sergio, y gracias a todo el equipo. A usted que sigue estos programas por el canal del Senado, le decimos hasta la vista.